Cuando José Arcadio II se despertó, estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso, y de que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable. Dispuesto a dormir muchas horas, a salvo del terror y el horror, se acomodó del lado que menos le dolía, y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. No había un espacio libre en el vagón, salvo el corredor central. Debían de haber pasado horas después de la masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño y su misma consistencia de espuma petrificada. Y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumarlos en el orden y el sentido en que transportaban los racimos de banano. Deberían ser como 3000, murmuró. ¿Qué? Los muertos. Aclaró él. Debían ser todos los que estaban en la estación. La mujer lo midió como una mirada de lástima. Aquí no ha habido muertos, dijo. Desde los tiempos de tu tío, el coronel, no ha pasado nada en Macondo. La huelga llevada a cabo en 1928 es considerada como la primera paralización de trabajo que movilizó a la población rural a una escala masiva en América Latina. Este hecho, en el que estuvieron implicados unos 25.000 individuos entre trabajadores asalariados y campesinos, detuvo por completo las operaciones de la United Fruit Company durante 3 semanas, hasta que finalmente el 6 de diciembre ocurrió la trágica masacre ejecutada a manos del ejército con un fatal desenlace. Las demandas de los trabajadores de la plantación estaban centradas principalmente en el aumento del salario, la eliminación de contratos de trabajo tercerizados y una mejora en las condiciones laborales y de salud. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores e historiadoras de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con Elvis. Hola Elvis, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos escuchan. Hola Laura, ¿cómo estás? Y feliz de estar aquí. Yo soy Laura. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos por la masacre de las bananeras ocurrida el 6 de diciembre de 1928. Así que sin más, vámonos al pasado. Antes de considerar algunos de los argumentos, establezcamos los principales hechos hasta donde nos sea posible. Okay. Como ustedes saben, la empresa norteamericana United Fruit Company fue creada en Estados Unidos, en Boston, en el año 1899 y llegó a la zona bananera del Magdalena a comienzos del siglo XX. La mayoría de los trabajadores que estaban en sus plantaciones eran vinculados de manera indirecta por medio de unos contratistas y es por esta razón que nunca se pudo precisar el número exacto de personas que allí trabajaban, pero se habla de que la cifra oscilaba más o menos entre los 10.000 y 30.000 trabajadores. El 12 de noviembre de 1928, uno de los sindicatos de trabajadores que funcionaba en la región decidió lanzar una huelga para presionar por la solución de un pliego de varios puntos. Según el conocido historiador Mauricio Archila, este no era en realidad el primer conflicto laboral que se daba en la zona, ya que varios años atrás se habían presentado varios ceses de trabajo, pero estos ceses fueron parciales o de algunos sectores muy específicos como el ferroviario o el portuario, dependiendo de las multinacionales a cargo. El pliego de peticiones de los trabajadores de la United Fruit Company contaba con exigencias como un seguro colectivo y que fuera obligatorio para todos los trabajadores, una seguridad para los accidentes laborales, el aumento salarial del 50%, la eliminación del pago de productos por medio de vales, los pagos de carácter semanal, las contrataciones colectivas y el establecimiento de más hospitales y condiciones dignas de vivienda. Aunque como pueden ver, digamos que esas exigencias solamente se debían amoldar, digamos, como a las legislaciones laborales, la United Fruit Company se negó a negociar y le dijo a los empleados que consideraba estas peticiones como imposibles de conceder. Teniendo en cuenta entonces esas condiciones y el deterioro obvio del clima laboral, los trabajadores realizaron como unos mitines, digamos de forma permanente, bloqueos en las vías ferroviarias y saboteos a las líneas telegráficas.
A pesar de esto, como el conflicto no se resolvía, decidieron concentrarse entonces en Ciénaga y finalmente, en la noche del 5 de diciembre, se corrió el rumor de que el gobernador iría a entrevistarse con los trabajadores para buscar una solución al paro. Sin embargo, el gobernador nunca llegó. Por su parte, el gobierno central mandó a expedir un decreto legislativo en el que declaraba el estado de sitio en la zona por turbación del orden público y ordenó disolver toda reunión mayor de 3 individuos, amenazando con disparar sobre la multitud si fuese necesario. En consecuencia de esto, a la 1 de la mañana de la madrugada del 6 de diciembre y luego de, haber esperado por unos minutos, los soldados obligaron a la multitud a retirarse y pues ante la negativa de la multitud se dio la masacre en la madrugada del 6 de diciembre y lo que ocurre después de eso es materia de disputa hasta hoy en día. Igual que lo que ocurrió en los días posteriores al hecho, que prácticamente pues terminaron con la huelga. Ahora entonces, con este panorama, Elvis, cuéntanos cómo los historiadores abordamos un tema tan difícil de entender en cuanto a las fuentes. Bueno, aquí con este gran resumen que nos da Laura, podemos entender que primero, no hay una cifra total o no hay un consenso sobre cuántos murieron, ¿sí? Pero aún así se habla de masacre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los historiadores cuando vamos a la fuente oficial del suceso y nos dicen que solo se murieron 9 personas? Que estas personas varían, que algunos son militares, que otros son algunos campesinos. Pero luego nos encontramos con los periódicos, que también es como la fuente en que los historiadores podemos ver el pasado. Y nos damos cuenta de que en las fuentes, pues los periódicos hablan de 20, ¿no? Hay otros periódicos que dicen, no, es que hubieron 50, 80. Y cuando nos ponemos a analizar los periódicos regionales, la cifra empieza a variar mucho más. Empiezan a aumentar, que hay 100, que hay 200, que hay 300 personas muertas. Entonces uno dice, bueno, aquí ya hay una anomalía, ¿no? De 9 a 300 es harto. Luego cuando se empieza a entrevistar a las personas que recuerdan el suceso por sus padres o, no sé, también lo vivieron en su adolescencia, nos dicen que hay una cantidad de muertos de 1,000, de 2,000, hasta 3,000 personas muertas. Ahora, saltamos de 9 a 2,000. ¿Sí? Entonces, no hay una forma de saber por medio de las fuentes cuántas personas fallecieron en ese momento. O sea, es imposible para nosotros. Podemos tomar como referencia ciertas cifras, pero eso no nos da certeza y por desgracia va a ser un misterio, pues, de saber cuántas personas fallecieron, de tener una certeza porque no la va a haber. Las fuentes no nos dicen nada y pues si las fuentes no nos dicen, solo nos queda la especulación. Y es aquí como iniciamos este podcast con un fragmento de Gabriel García Márquez. Porque si bien Gabriel García Márquez lo que hace es este suceso que es fatídico en la historia de Colombia, si bien es traído a debate por Jorge Eliezer Gaitán un año después, el que lo saca un poco del olvido es Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Entonces Gabriel García Márquez nos dice que hay 3,000 las personas que se murieron. Pues una cifra enorme, ¿no? Entonces estamos en un debate muy, muy fuerte, no solo por las cifras, sino la validez que va a tener esta huelga. Porque ahora, ¿qué deberíamos considerar como masacre? ¿Sí? Si las cifras son tan variadas, ¿qué consideraríamos con masacre? ¿Por qué creerle a Gabriel García Márquez? ¿Con qué cifra podemos partir? Entonces, este es un suceso muy complejo para los historiadores en cuanto a las fuentes. Ahora, podemos hablar también del concepto de masacre, ¿no, Laura? Claro que sí. Acá en Colombia, el Observatorio Indepaz define que una masacre es entendida como el homicidio colectivo intencional de 3 o más personas que se encuentran protegidas por el derecho internacional humanitario y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar, que digamos es uno de los argumentos que se han utilizado en los análisis en cuanto a la masacre de las bananeras, y es si los empleados de la United Fruit Company en el momento de las huelgas y pues cuando ocurrió todo este enfrentamiento entre ellos y el ejército, estaban o no armados y se encontraban o no en un estado de indefensión que permitiera, digamos, un poco esclarecer quiénes fueron los asesinados, si fueron en su mayoría trabajadores
o fueron las personas del ejército. O sea, es una información que también, digamos, ha sido un poco difusa luego en las investigaciones. Y no solo eso, sino también como no hay un consenso, no hay una forma de saber, uno, cuántas personas trabajaban en la United Fruit Company. No hay un registro, pues como nos decía Laura en la introducción, ahí es donde se inicia este proceso de tercerización del trabajo, ¿no? Entonces no sabemos a ciencia cierta cuántas personas había. No tenemos la forma de saber cuántas personas fallecieron, si tenían armas, si fue un combate, si fue los acribillaron de frente sin... Pues claro, les avisan que tenían 5 minutos, pues es lo que se dice, ¿no? Que tenían 5 minutos para salir y que el último minuto se lo regalábamos y pues que viendo la situación, pues los militares hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Dispersar a las personas. Entonces sí, es bien complejo esto definiendo la masacre. Volvamos al presente entonces para hablar un poco de cómo se relaciona la masacre de las bananeras con las protestas actuales y las narrativas históricas alrededor del tema. Tenemos el contexto de qué fue la masacre de las bananeras, tenemos las problemáticas que conlleva esto, así que empecemos a analizar ahora cómo se relaciona con el ahorita, o sea, qué pasa con la masacre de las bananeras, qué aprendimos, qué hay, qué se dice. Y lo primero que cuando uno empieza a ver este evento, este suceso, es que una senadora, María Fernanda Cabal, que se volvió muy viral por lo que dijo, decía que no existió la masacre de las bananeras y que todo es una invención histórica. Y esto es un mensaje muy fuerte, ¿sí? Porque uno es negar a partir de falsos datos o de malas interpretaciones del pasado. Entonces, ella lo que dice básicamente es que no existió una masacre, uno, porque no se sabe cuántas personas fallecieron, fueron asesinadas, ¿no? Entonces ella niega totalmente que haya sido una masacre por la definición que nos dio Laura ahorita. En cambio dice que lo que hubo fue un combate, un enfrentamiento entre la parte huelguista con los del ejército. Y además de que de ese conflicto, la mayor cantidad de víctimas las sufrieron los militares. Entonces esto nos abre todo un nuevo panorama en el que se cae en un negacionismo de la historia. ¿A partir de qué? Pues a partir de la falencia de las fuentes y, digamos, la inexistencia de fuentes confiables para certificar un número. Entonces, esto es muy complejo porque además lo refuerza con la idea de que todas las personas se basan en los números que da Gabriel García Márquez. Y dentro de ese gran debate de negacionismo histórico que existe debido a la escasez de fuentes, pues se abre toda la brecha también de que la historia que se ha escrito sobre la masacre de las bananeras, pues proviene de una novela histórica. ¿Proviene de qué? De la ficción. Y ahí pues se abre el debate entre, bueno, entonces la historia, ¿qué vendría siendo? ¿Ficción? ¿No es solo novela histórica? ¿Cómo creerle a la historia si en verdad es un relato del pasado que simplemente creamos a partir de la narrativa? O sea, en fin, hay como todo un discurso en medio de simplemente basarse y afirmar que no existió y que no sucedió esta masacre, sino totalmente escudarse por unas fuentes que no nos dan mucha información y por reinterpretar y negar el pasado complejo que existe sobre este evento. Sé que es un tema muy complejo para abordarlo aquí, pero es muy importante que lo tengan en cuenta porque todo esto lo empiezan a relacionar con una temática negacionista que estamos viviendo ahorita en, por ejemplo, el Centro de Memoria, ¿no? Pues que el Centro de Memoria, el director del Centro de Memoria diga que no existió el conflicto armado en Colombia. Es una forma también de malinterpretar las fuentes y de negar un pasado histórico que sí sucedió. Y ahora también existe eso frente a el tema de los discursos y narrativas históricas. Pero también está envuelto el tema del uso de la violencia policíaca y la forma en que se tratan las protestas. Claro, como que finalmente, pues escuchando todo esto de la entrevista de María Fernanda Cabal y pues esa parte en la que ella está hablando, como tú lo dices, como una negación de los sucesos históricos, está prácticamente diciendo lo mismo que decían muchas de las personas de gobierno hace unos meses, pues cuando se dio todo esto de las protestas en el país. Y es como que todo el tiempo el gobierno tiene esa necesidad de escudarse, digamos, como en la negación de los hechos para, pues, como justificar de alguna manera el hecho de que se masacre a la población, que fue finalmente lo que se sabe que ocurrió en la masacre de las bananeras, pero fue también lo que ocurrió en las protestas de hace unos meses, y es que no se sabe exactamente cuántas personas murieron, cuántas personas desaparecieron, quiénes eran las personas que resultaron heridas, que resultaron asesinadas,
porque finalmente de alguna manera lo que se busca es como negar el hecho de que este tipo de sucesos violentos ocurran en países como Colombia o incluso en el resto de América Latina. Yo creo que tiene una relación muy directa todo esto de las masacres, que finalmente resulta muy difícil poder caracterizar a las víctimas. Claro, y o sea, imagínate, y estamos en una época hiperconectada donde graban, donde hay cámaras de seguridad, donde están las personas de derechos humanos que llevan un conteo, o sea, hay formas y aún así es muy complejo acceder a cuántas víctimas hay en una huelga, en una protesta. Siempre nos podemos ver en la forma en que actúa la policía y que me parece muy, muy interesante es cómo también utilizan los mismos medios para estigmatizar las protestas, ¿no? Claro. Entonces, en la huelga de las bananeras decían que no, pues que estas personas no se sabían organizar, entonces habían personas del comunismo y de partidos revolucionarios que estaban ahí asesorándolos, ¿sí? Y igual que pasa aquí, ¿no? Entonces son pelados que, claro, tienen una instrucción, son conscientes de unas necesidades y de unas faltas de garantías en el empleo y pues salen a protestar. Entonces lo que hacen es estigmatizar a las personas y simplemente entonces ahí viene lo de las manzanas podridas o que hay personas que llevan el nivel a otra violencia. Bueno, en fin, o sea, hay muchas formas para escudar y digamos que atacar a las distintas formas de protesta que han habido aquí. Entonces es un ejemplo de también la violencia sistemática que se han presentado frente a las protestas y a las formas de quejarse en el país. Claro, y que finalmente también lleva como una reflexión final, que si hace tantos años ocurrió lo de la masacre de las bananeras, debido a que las personas buscaban, digamos, como ciertas seguridades o, no sé, instaurar leyes para asegurar pues como un trabajo más digno, unos salarios más dignos, unas condiciones de trabajo mejores o más justas, y pues en ese momento no se lograron conseguir y tantos años después llegamos al punto que se está viviendo actualmente, y es que todavía las personas y los jóvenes tienen que, digamos, sumarse a esas luchas por medio de las huelgas para tratar de conseguir esas mismas cosas por las que las personas todos estos años han luchado. Sí, no, o sea, no va a haber un periodo histórico sin protestas. Siempre van a haber necesidades, siempre van a haber cambios en las formas en las que nosotros queremos las cosas. Y la protesta es una forma de mostrarlo. Siempre van a haber, o sea, no va a haber el trabajo perfecto. O sea, imagínate, desde el 28 estamos peleando contra la tercerización. Claro. Eso habla de que en verdad es muy feo. Es una forma de contrato muy, muy fea, muy denigrante. Y pues lo que te decía, vamos a seguir presentándonos y en un futuro puede que analicen y se repita también, ¿por qué no?, el debate de cuántas personas fueron afectadas en el 28N. Claro. Sí, y no va a haber, puede que se tergiversen las cifras y no sé, alguien saque una novela y diga que fueron 7 millones, 8 millones, bueno, no sé, algo así. Ahí podré especular nomás. Este es un debate enorme que no cabe en un solo podcast, así que sigamos la conversación por redes sociales o en nuestro Discord. Nos pueden seguir en redes sociales como @podcastrah y nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadores e historiadores de confianza. Hoy escuchaste las voces de Elvis Rojas y la mía, Laura Posada. La producción y edición del episodio estuvo a cargo de José Nicolás Jaramillo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.